Bueno, muy buenos días para todos. ¿Alguien más preocupado como yo con este tema de la inteligencia artificial o soy el único que me siento que si me quedo quieto me deja el bus? Y como algunos familiares, y tenemos el ejemplo de algunos familiares que en algún momento cuando llegaron los computadores dijeron no, yo ya no aprendí de eso. Hace unos días sentí que me estaba pasando eso, sentí que estaba pasando ese tren tan rápido que como que me iba a dejar y dije no, me pongo las pilas y me monto en este tren. O me quedo como muchas abuelitas que nunca aprendieron a manejar el celular y pues hoy en día sufren para comunicarse con sus nietos por WhatsApp incluso. Pero entonces yo creo que aquí el mensaje un poco, y ante las preguntas incómodas del tema del trabajo, yo creo que al revés, si le hubiéramos hecho caso hace unos años a los profesores que hicieron una huelga porque sacaron las calculadoras, hoy no estaríamos hablando de inteligencia artificial. Es decir, no sé si ustedes sabían, pero cuando lanzaron las calculadoras, los profesores en los Estados Unidos hicieron un paro diciendo nos van a dejar sin trabajo. Entonces, pues si hoy estuviéramos preocupados porque nos vamos a quedar sin trabajo, yo creo que un poco el mensaje, y digamos que de parte nuestra como desarrolladores y como desarrollador mediano o pequeño, digamos que si en algo encuentro una ventaja es en el uso de la inteligencia artificial, porque todos estamos en ceros. Entonces, si el constructor, por más grande que sea, los constructores medianos o pequeños tenemos la ventaja de que quienes adoptemos más rápido la tecnología, pues vamos a tener ventaja sobre otros. Entonces yo creo que un poco la invitación no es, oiga, nos vamos a quedar sin trabajo, esto nos va a quitar el trabajo, no, al revés. O sea, aquí lo que hay es que ganarle terreno al que no es capaz o de adoptarla tan rápido, o a los que se demoran mucho en esa adopción, o que simplemente alzan las manos y dicen yo no me monté en ese tren. Y para responderte un poco, la pregunta tuya es, claro, es una preocupación que venimos hablando con Smart Home hace mucho rato. Ese 95% de los leads es mucha información. Yo creo que todavía no ha salido quien se invente, como en algún momento lo dije, el Tinder de este negocio, y es que nosotros no salgamos a buscar a los clientes, sino que los clientes simplemente digan, oiga, yo estoy buscando este apartamento con esta ubicación, con estas condiciones, puedo pagar tanto, y le saque 3 o 4 opciones y no tenga que recorrer 6 meses todo Bogotá para saber en cuál apartamento es en el que quiere vivir. Hoy en día creo que con toda esta información, con ingresar una encuesta de no menos de 20-25 puntos, podría perfectamente la inteligencia artificial decirle, usted debería ir a estos 3 apartamentos y punto. Entonces está súper abierta la invitación. Yo ya le había dicho a Eduardo, lo que pasa es que creo que la condición tiene que ser muy transparente, y es, tenemos que estar todos montados en una herramienta como Smart Home. ¿Y por qué digo como Smart Home? Porque finalmente el cliente, que yo hice una inversión en un lead para traerlo y para hacerle toda esa oferta, si el cliente finalmente yo lo paso a un estado de ya no interesado a un estado cero, podría estar dispuesto a que ese cliente tuviera una opción de otros proyectos que están asociados también a un CRM como Smart Home. ¿Y por qué lo digo? Porque solamente en las mismas condiciones pues digamos que de oferta, de condiciones, que supiera la trazabilidad de ese cliente, sería importante llegar a que yo estoy dispuesto como constructora a compartir los contactos de los clientes que ya llegaron a cero, porque definitivamente dentro de la oferta que yo tengo no le va a interesar nada, que lo coja otro cliente. Y yo como desarrollador estaría incluso dispuesto a pagarle una comisión a ese otro desarrollador que está dispuesto a tener mi proyecto en sus bases de datos, y que se hace match con ese cliente que tiene, pues que obviamente que si se le vuelve comprador, pues podamos, digamos que compartir esa experiencia. Con esto creo que pues tenía aquí como, y unos daticos cocteleros que les tengo aquí, que estos son muy importantes cuando uno, digamos que está ahí en los pasillos, y es que, pues Carito, primero gracias por evangelizarme. Yo creo que yo soy de los primeros que me metí casi que en esta secta, y pues hoy en día estoy muy orgulloso, estoy muy contento, porque pues efectivamente pasamos de unas efectividades y de una cantidad de clientes o de interesados muy baja, a hoy en día nosotros tener, como decía Eduardo ahorita, más del 70% de nuestros contactos o de nuestros interesados venir de un medio digital. Y eso, digamos que ¿qué ha hecho? Yo creo que un poco la invitación con las salas o con los que son comerciales o con todo eso es que hay que aprender a manejar la frustración. Tenemos que entender que este negocio,
inmobiliario, como cualquier negocio de ventas a nivel mundial, pues tiene unos márgenes de efectividad. Uno no puede pretender que el 100% de los leads sean efectivos. Estos negocios, lo importante es que dentro de nuestro negocio aprendamos a conocer cuál es ese ratio de efectividad, cuáles son esos OKRs, como lo dice un libro pues ahí de midamos lo que importa. Porque si yo soy consciente que de cada 100 leads que me entra, si yo tengo un negocio o una sala de ventas o un proyecto 100% digital, voy a convertir entre el 1 y el 1.5% de esos clientes. No me puedo frustrar porque el 98.5% me digan que no. Ese es el ratio y tenemos que entenderlo. Si en las salas de ventas no conocen ese margen, si no conocen que de cada 100 solamente 2 le van a decir que sí, pues se van a frustrar porque pues van a recibir 98 nos. Pero la sala de ventas lo que tiene que aprender es que tiene que escarbar y tiene que identificar en dónde están esos 2 clientes que los tiene que volver compradores. Pero si quiere vender 10, tiene que atender 500. Entonces ahí es donde está la importancia de eso. Y si la sala de ventas, o sea, si al canal digital le sumamos una sala de ventas, ese ratio al menos en nuestros proyectos llega entre el 3 y un 5%. Y si a eso le sumamos no solamente los 2 anteriores, sino herramientas digitales, todo este tipo de tecnología, todo este tipo de herramientas, vamos a tener conversiones entre el 5 y el 8%. Entonces, a lo que decía Eduardo al final, finalmente este negocio y todo esto que estamos aprendiendo acá, lo que nos va a tratar o lo que nos va a llevar es a tener que hacer menos esfuerzo para convertir más clientes, pero ser mucho más eficientes. Que el cliente que llega y que llena un formulario es porque efectivamente está buscando y tiene un porcentaje de efectividad mayor, porque ya recibió una información previa, etcétera, etcétera. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Lucas Giraldo, soy gerente general de Grupo Macana, una empresa desarrolladora con 16 años en el mercado colombiano, y pues vengo a compartirles un poquito de este tema que, como les dije, pues empezó por asustarme un poco, pero pues que lo he ido cogiendo, y simplemente lo que les voy a dar es como unas herramientas o unos pequeños como paso a paso de lo que yo he ido conociendo o intentando, digamos que aprender. Entonces, esto me lo puedes poner en presentación. Eso, listo. Tú me lo vas pasando, yo lo puedo pasar de acá. Yo lo paso acá. Listo, esto es rápido. ¿Y por qué quiero ir como al tema básico? Porque es que yo creo que todos hablamos de inteligencia artificial como si solamente fuera GPT, ChatGPT, pero pues digamos que más que eso hay que entender bien qué es un prompt, qué es un RTF, qué es inteligencia artificial generativa, procesamiento de lenguaje natural y algunos casos de uso que nosotros hemos implementado y pues que quiero compartirles, que para muchas personas puede sonar muy básico, pero yo, como les digo, yo en esto no quiero asumir nada, porque si yo, que soy una persona que me considero tecnológicamente avanzado, apenas hasta hace muy poco he tratado de entender y digamos que inspeccionar, y como lo decían ahorita, y que creo que es una de las conclusiones, pues ir llevando, digamos, iterar y perderle el miedo a probar cuánta herramienta hay y pues adoptar lo que me sirve y desechar lo que obviamente pues no nos aporta nada. Simplemente digamos que GPT pues es un transformador generativo preentrenado, es decir, un sistema de redes neuronales capaz de generar información como texto, imágenes y constatar todo con millones de patrones. Entonces, efectivamente, la pregunta que hacían por ahorita, pues ahorita más temprano, efectivamente, estos son modelos que se entrenan y se entrenan con toda la información de nuestros proyectos. De ahí la importancia de que él no solamente coge la información que está en la red, sino que se puede preentrenar con toda la información de sus clientes y de su modelo. Y pues los más comunes, pues OpenAI y pues Gemini, que es la herramienta de Google. ¿Qué es el prompt? Pues el prompt es la información que el usuario proporciona a un modelo de lenguaje como ChatGPT o Gemini para generar resultados. Y un prompt consta de unos elementos claves. Esto es muy importante. Yo creo que lo hablábamos de darle el contexto y brindar información de fondo y la introducción que indica la tarea específica. Entonces, debemos describir el contexto, ser muy específicos en la instrucción, proveer ejemplos del resultado y definir hasta el cansancio, iterar. Entonces, ¿qué es lo que más, digamos, que me ha gustado? Es probar. Digamos que probar es, vamos a ensayar. Entonces, si yo le digo a ChatGPT, bueno, pues digamos que esto lo hice antes de ayer, entonces pues hoy ya hubiera con la versión 4.0. Entonces dice,
soy un agente inmobiliario, estoy vendiendo un proyecto de vivienda para rentas cortas en el norte de Bogotá y necesito que me diga un listado de objeciones comerciales de los clientes y cómo atacarlas. Presénteme el resultado en formato de una tabla. ¿Por qué metí este prompt? Porque tengo un proyecto en el que me quedan solamente 3 unidades. Y cuando llego, la asesora comercial entonces está enfrascada en que los apartamentos que le quedan son los apartamentos malos. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Se no, es que son los interiores, es que son los del primer piso, es que ya no los vende. ¿Qué hago, jefe, para poderlos vender? Entonces, pues digamos que esto lo que le arroja es una idea que usted va construyendo y esto es apenas el primer resultado. Entonces, ante el precio elevado, ofrecer financiamiento, comprar el costo con beneficios y plazo en la zona, contra la competencia, él le va dando un listado, pues que no me voy a detallar acá, pero digamos que incertidumbre sobre la rentabilidad, proporciónele datos y proyecciones, muéstrele casos de éxito, ofrézcale garantías, todo él le va arrojando, digamos que le va dando no solamente, digamos que como ese contexto general, sino que realmente uno se sorprende con las ideas o con las propuestas nuevas de lo que le puede decir. Entonces, ahora pasemos que es un RTF, que es el comienzo pues para escribir un buen prompt. Como decían ahorita, creo que una de las carreras pues que se va a generar nuevas es diseñadores de prompt, es decir, personas específicas que dentro de la empresa se encarguen de darle estas instrucciones a la inteligencia artificial para que arroje los mejores resultados, porque realmente es toda una ciencia. Entonces, este RTF lo que significa es Role, Task y Format. Simplemente es que uno debe escribirle a la inteligencia que actúe como tal persona, que haga la siguiente tarea, que le entregue un resultado en tal formato. Entonces, la calidad de los resultados siempre va a depender de la forma en la que se lo... Hay mucha gente que cree que ChatGPT es el reemplazo de Google. Nada que ver. Es decir, son 2 herramientas completamente diferentes. Cuando usted le dan el buscador de Google, él va y busca en Internet qué hay relacionado con esa palabra, mientras que, digamos que toda esta herramienta de inteligencia artificial lo que hace es procesar la información y entregarle un resultado en un lenguaje mucho más, digamos que, cercano al lenguaje humano. Entonces, vamos con otra prueba. Entonces, dentro del mismo modelo, dentro del que le había, digamos que preguntado ahorita, entonces, ¿qué pasa? Él va teniendo unas ventanas. Si yo le pregunto dentro de la misma ventana, él asume que la información que le pregunté anterior está relacionada con esta. Entonces, no creen ventanas nuevas siempre para preguntarle una cosa nueva. Vayan abriendo ventanas sobre temas o sobre proyectos y esa es la forma en que él se va preentrenando. Entonces, si yo digo necesito crear una estructura de un guión de ventas para un proyecto inmobiliario, importante que me defina los subtemas y los puntos claves para ofrecer un apartamento dentro de un proyecto inmobiliario. Entonces, él me va diciendo cómo un asesor comercial se debe comunicar con esa persona, hacerle una introducción, identificar qué es lo que está buscando, hacer una presentación del proyecto, buscar los detalles del apartamento, beneficios y ventajas, procesos de compra y cierre. Nada diferente, digamos que la estructura comercial que muchos tenemos en nuestras oficinas, pero pues que a veces pues me he topado con algunos proyectos en los que cuando uno llega o a hacer un estudio de mercado o llega pues a analizar los asesores comerciales, digamos que no tienen una estructura comercial definida. Hoy en día una herramienta de estas, cualquier asesor comercial que su jefe no previamente lo haya capacitado en ese proyecto, podría incluso utilizar una herramienta como esta para establecer él mismo un guión de ventas y digamos que fortalecer su proceso comercial. Entonces, vamos a pasar un poco más, vamos a ponernos un poco más técnicos sobre la inteligencia artificial generativa, que esta ya se conecta con bases de datos académicas. A mí, digamos que me preocupa mucho que el afán de generar nueva información va generando información poco relevante o información, digamos que incluso con algunas fuentes no muy creíbles, pero sale, digamos, o está esta herramienta que se llama Site, ahí, que es un asistente de investigación que usa el procesamiento del lenguaje natural, o sea, digamos que hablado de la manera más natural y no alucina en fuentes académicas. ¿Qué quiere decir? Que no alucina con fuentes académicas. No sé si todos son conscientes, pero ChatGPT muchas veces en sus inicios, cuando uno le hacía una pregunta, él podía incluso hasta inventar fuentes. Decía, esto lo dijo tal persona o pasó en tal contexto. Eso se llamaba alucinar. Entonces, esto ya
es una herramienta que ya no alucina, todo lo soporta en fuentes académicas. Entonces, digamos que para los desarrolladores inmobiliarios, o digamos en el caso mío que me gusta investigar sobre muchos temas adicionales, pues en el tema inmobiliario, entonces usa un lenguaje natural, pero utiliza fuentes. Entonces dice, yo le escribí, hay una saturación en el mercado de vivienda de rentas cortas en Colombia, porque es que, y vuelvo y hago la cuña, es que me molesta que los mal llamados gurús aquí inmobiliarios hoy en día, por conseguir más leads y por conseguir más views, entonces dice, es que se saturó Airbnb en Colombia, ya en Medellín no cabe un solo, está cayendo el mercado de Airbnb, de Airbnb en Medellín. Entonces, claro, todo el mundo se alarma porque gente que está haciendo inversiones inmobiliarias, pensando en ese, digamos que en ese proyecto o en esa proyección de ingresos futuros, se alerta con estas personas que no tienen un solo inmueble invertido en Airbnb, que no tienen un contexto general y que simplemente se bajen en una noticia internacional o cualquier, digamos que noticia sacada del contexto colombiano, que eso es lo que digamos que pues en nuestra forma de ofrecer estos proyectos me parece que con una investigación académica o con una página como estas uno podría responderle a un cliente o a un comentario en una red social cualquiera con muchos más argumentos técnicos, más que la simple búsqueda en Google o más que el comentario de alguien que lo hizo en una red. Entonces, por ponerles un ejemplo, digamos, en Colombia el mercado de viviendas de rentas cortas ha experimentado notable crecimiento en los últimos años, y él te va dando todas las fuentes académicas relacionadas con esa pregunta. Y si uno pasa más adelante, que ya lo vamos a ver ahorita, pero entonces aquí quiero hacer otra precisión, y es que los modelos de lenguaje no tienen opiniones. La inteligencia artificial generativa es incapaz de razonar. Esto es muy importante. O sea, cuando la gente sigue preocupándose que nos va a reemplazar a los humanos, yo todavía digo que no, nos va a reemplazar las actividades operativas, va a reemplazar, digamos que los procesos que son simplemente manuales o repetitivos que el cerebro humano no es capaz de alcanzar, pero según, pues digamos que un profesor que yo sigo menciona que la inteligencia artificial es incapaz de razonar, es decir, no pierda tiempo preguntándole qué opina. Esas preguntas de política, ¿y en qué va a quedar el baloto? ¿Cuál va a ser el próximo presidente? ¿Cuánto no sé qué? No le pregunten a la inteligencia artificial, que ella no tiene una capacidad de raciocinio, ¿cierto? Más que recolectar toda la información histórica y volverla, digamos que una información pues trabajable. Entonces, sigamos a este tema del lenguaje natural más inteligencia artificial generativa puede ayudarle a darle forma a una idea de emprendimiento. Entonces, ¿cuántos no hemos tenido una idea, un nuevo proyecto? ¿Será que si más bien me paso a senior living? ¿Será que si me quedo en co-living? ¿Será que si saco rentas cortas? ¿Será que si saco un proyecto de vivienda visa acá? Etcétera, etcétera. Yo creo que hay temas hoy en día en inteligencia artificial como Validatory AI, pues Validator AI, que escribe un resumen de una idea de negocio. Entonces usted simplemente le pone una idea y él empieza a decirle qué es lo que tiene que hacer, o sea, pero le da el paso a paso de cómo, dice, pasos para validar la idea del club de inversión inmobiliaria y determinar la demanda de los costos mínimos en 2 días. Entonces dice, cree una página con destino de club de inversión, utilice plataformas de redes sociales, publique anuncios, ofrezca seminarios web, realice encuestas y sondeos, organice un grupo de discusión virtual, comuníquese con su red de contactos para presentarle la idea. Y entonces esta herramienta sigue y le va dando a usted cuáles son los aspectos importantes que debe tener en cuenta. Entonces, primero el mercado, el cumplimiento normativo, la propuesta de valor, gestión del riesgo, oportunidades en networking, sostenibilidad financiera, escalabilidad. Entonces, miren que antes lo que digamos era un proceso de varios meses, casi que un trabajo de una universidad, que usted tenía que casi que investigar cómo se hacía, usted podría sacar en muy poco tiempo un esquema de lo que es un proyecto, cualquiera que sea, y él le va dando todo, digamos que toda la información para que usted empiece a trabajar, las ideas del mercado objetivo. Entonces, él le va definiendo los mercados objetivos. Yo me he quedado hoy en día sorprendido con la cantidad de, digamos que a ustedes hablaban ahorita del buyer persona. Y yo creo que muchos pensamos en el buyer persona como no, es una persona joven, entre 20 y 30 años. Yo hoy en día entiendo el mercado inmobiliario como un mercado en el que
incluso personas de diferente edad buscan lo mismo. Puede estar buscando lo mismo una persona que está estudiando que un adulto mayor, porque la necesidad específica en esos dos momentos tan diferentes de la vida puede ser la misma, y puede ser un solo apartamento de una sola habitación, bien ubicado, etcétera, etcétera. Entonces digamos que hoy en día, Seba y persona, también nos tenemos que un poco ayudar de estas herramientas para no hacer la definición tan plana, y es edad, en que trabaja, ingresos, todo eso. Yo creo que hoy en día esa información ha ido creciendo, y todos estos modelos de negocios pues nos ayudan, digamos que a reforzar esa información. Listo. Y él finalmente termina con un plan pues de una semana para poner en marcha, que si uno tiene tiempo, realizar una investigación de mercado, crear un producto mínimo viable, poner a prueba el producto mínimo viable, obtener comentarios, tan. Entonces, ideas que se nos van ocurriendo ahí. Entonces, uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo lanzo ese proyecto? ¿Será que si yo saco un senior living en un sector del norte de Bogotá con tales y tales especificaciones, eso sí me va a funcionar? Si hay mercado para eso, ¿cuánto cobran? ¿Eso cómo se come? Entonces, pues existe una herramienta que se llama Mixo, y Mixo puede generar un producto mínimo viable, que es un MVP, en minutos. O sea, es decir, uno coge y le da Mixio.io, que es una plataforma que genera websites, y usted le dice, oiga, tengo una idea de negocio con esta. Entonces descubre la GUM, el co-living ideal en Bogotá para nómadas digitales que buscan comodidad y flexibilidad. Usted puede sacar en 30 segundos, con menos de $10, una página de internet que le va a definir, digamos que su producto. Usted después le cambia las fotos, el espacio ideal para nómadas digitales, pero cuando antes se nos ocurría que uno pudiera sacar una página de internet o una landing page en 5 minutos. ¿Cuántos de ustedes tienen un lote o tienen un proyecto o tienen un producto? Les voy a poner un ejemplo que hace esta gente de 4S en México, que me parece interesante y que esto también podría servir para validar eso, y es que usted, digamos que usted encuentra cuál es su público objetivo, cuál es el comprador que usted cree que es el que, pues el inversionista o la familia, etcétera, etcétera, hace un focus group y le lleva y le presenta 2 proyectos. Exactamente, digamos que usted tiene su proyecto completo y tiene un proyecto espejo, que es con el que usted va a validar si su proyecto es mejor o no, o tiene ciertas condiciones, porque usted tiene dudas de sacarlo. Entonces, miren que estos MVPs o estas páginas le puede servir a usted para usted sacar un proyecto fantasma. Yo estoy pensando entre sacar o un co-living o un senior living en el norte de Bogotá. ¿Qué hago? Saque 2 páginas de internet. Ponga los productos que usted se imagina, apartamentos o habitaciones de tantos precios, de tanta área, montese unos renders en segundos y monte esto, diga cuántos interesados hay. Usted podría conseguir 50, 100 contactos para saber si el senior es más atractivo que el co-living, o si usted se va por el negocio tradicional o saca un proyecto, digamos que en 2 o en 3 apartamentos. Entonces, estos MVPs pues lo que sirven es una herramienta que le permite en segundos crear una página de internet o una landing para usted poder validar, digamos que productos que va a sacar antes de sacarlos al mercado. Y esta que también me gusta mucho, que es Perplexity, que en lugar de ChatGPT, digamos que a mí me parece interesante para analizar estudios de mercado. Y es que yo con, digamos, esta herramienta uno le dice cuál es el tamaño de mercado de pequeños multifamiliares en Estados Unidos y cuál es la oportunidad de mercados en América Latina. Entonces usted le hace esa primera pregunta y dice, bueno, ¿hay mercado para sacar un multifamily? Entonces le dice el tamaño del mercado de pequeños multifamiliares en Estados Unidos es significativo, ya que la demanda de vivienda, él no le dice como nada. Entonces, pero él le va sacando unas fuentes y usted va iterando y usted le va dando en las mismas preguntas que él le sugiere, y resulta que él entonces ya empieza a ser un poquito más específico. Entonces dice, no se proporciona un tamaño específico del mercado, sin embargo, se menciona que el sector de multifamiliar general comprende 14.5 millones de unidades habitacionales en los 62 mercados metropolitanos. Y él le empieza a dar unas citas con unos documentos que va sacando Camacol, Repositorio, Bancolombia, y usted va iterando, o sea, se va metiendo cada vez más profundo hasta que encuentra tablas o encuentra documentos con unas fuentes muy confiables, cuál es el mercado en Estados Unidos, cuál es el mercado en Chile, en México, en China, y usted va segmentando y va encontrando las respuestas, o va llegando, digamos, que al estudio que usted quiere. Entonces, para mí, Perplexity es una de las herramientas que utilizo con alguna frecuencia para poder encontrar, digamos, que demandas
digamos, ¿cuál es la demanda actual de vivienda multifamiliar en América Latina? Pues llegué a esto, que la demanda actual de vivienda es significativa y en crecimiento. Según Camacol, se estima que entre el 22 y el 26 se formarán 1.2 millones nuevos de hogares, lo que fortalecerá la demanda por vivienda. Además, en Colombia, el arriendo es la principal forma de tenencia de vivienda, con un 45.9% del total de los hogares colombianos. ¿Qué quería yo validar? Señores, ¿hay una oportunidad o no de mercado de sacar multifamiliares o multifamiliares pequeños de menos de 50 habitaciones en Colombia? ¿Cuál es el mercado de los Estados Unidos? ¿Eso cómo se compone? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Cómo nos vamos a comer ese mercado? Entonces, con esa herramienta pues, de inteligencia artificial, que era un poco como mostrarles desde la visión del desarrollador, cómo hemos implementado algunas de esas herramientas. Y hay una que es bien interesante que se llama Summarize, para convertir videos en texto. Entonces, Lucas Gómez Cuartas, un colega de Medellín, tiene un canal muy interesante, un canal en el que dice Hablemos de Raíz, y había un video con Enrique Peñalosa que que me vi hace rato, pero el video creo que tiene como 2 horas algo, 2 horas 13 minutos. Pues entonces yo dije, señores, si existe la inteligencia artificial, ¿para qué me veo el video de 2 horas que no tengo? Más bien voy y lo resumo. Entonces Summarize le dice, vea, en la primera hora Enrique Peñalosa comparte sus ideas sobre la innovación urbana, destacando la importancia de crear ciudades que prioricen igualdad social, transporte público, infraestructura amigable para los peatones, enfatizan que las buenas ciudades son cruciales para el desarrollo económico y que la planificación urbana debe equilibrar el crecimiento económico con la igualdad social. Entonces usted dice, ¿me interesa ese tema? No me interesa. En la segunda hora que dice, habla sobre esta parte, y en los últimos 10 minutos habla sobre este resumen. Pero me interesa saber qué pasó en la primera hora. Pues en la primera hora, del minuto 0 al 5, hablan de esto. Entonces, usted en 5 minutos o 10 minutos cogió un video de YouTube de 2 horas 13, lo resumió, lo sacó para redes sociales, le pudo poner algunas frases, conoció de qué hablaban, y sobre los temas que le interesan, pues si quiere se va al video y coge el video del minuto 25 al minuto 30, si lo que me interesa es la planificación urbana exclusiva, destacando la necesidad de los negocios igualitarios y la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, otra aplicabilidad de una herramienta de inteligencia artificial que permite optimizar el tiempo, ser eficientes en nuestros recursos y pues poder, digamos que, pues tener más información a la mano y digamos que poder ser mucho más eficientes. Hay una que está, digamos que se llama, que hay una IA para esto, entonces there is an AI for that, y pues simplemente usted le mete el tema, el título o lo que quiera usted investigar, o digamos que su especialidad o en lo que usted quiere desempeñarse, y pues le va a sacar cuáles son las últimas inteligencias artificiales en todos los temas que usted quiera. Y finalmente, para los que son de pronto un poco más amigos de las redes sociales o les gusta hoy sacar los reels que están tan de moda, entonces pues hay una herramienta para encontrar una inteligencia artificial que es makereels.ai, y entonces usted crea y publica automáticamente reels con simplemente darle unos conceptos. Entonces yo me fui al concepto de multifamily, le puse 3 contenidos, le puse un texto final y él automáticamente le saca un reel. Usted le puede cambiar el fondo, le puede dar, digamos que todo el texto lo modifica y pues haría un reel, y pues no tendría que desgastarse mucho tiempo si lo que quiere es ir creando herramientas que le permitan, digamos que mejorar su visibilidad pues en redes sociales. A los que todavía nos da pena salir en primera plana, podría uno ir creando reels y pues digamos que todas esas herramientas que ya ustedes seguramente conocen o aplican. Entonces, digamos que aquí una reflexión final, y es: las cosas en la Tierra, pues hemos pasado del chita al avión, a la velocidad de la luz, y pues a los expertos en inteligencia artificial. No podía yo hacer ahora, ante la persona que preguntaba ahorita que si la inteligencia reconoce la ironía, pues creo que esta puede ser una buena respuesta, y es sí, efectivamente, reconoce que hay ironía en que cualquier pendejo como yo podría decirse que es un experto en inteligencia artificial. Estoy lejísimos de eso. El mensaje que les quería dejar es: señores, hasta hace muy poco tenía la preocupación
¿En qué era esto? ¿En qué me iba a dejar el bus? El mensaje es móntense de cualquier forma, móntense a cualquier plataforma, pero úsenla, itérenla, pruébenla y adóptenla en las herramientas o en lo que conozcan que ustedes crean que les puede aportar. Esto era lo que tenía para presentarles hoy. Ese es mi contacto de LinkedIn por si alguno quiere hacerme alguna pregunta o hacemos el contacto para compartir los leads. Bienvenidos y muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.